Pues no había manera en ese momento saberlo. A diferencia de hoy, pero de todas maneras no lo defiendo, ¿eh? Claro que debería haber una investigación, Dios santo, si no entiendo por qué no la hacen para abajo, para arriba y para los lados. Nunca te vi, ni siquiera levantar la mano. Nunca te vi, ni siquiera denunciar. Y ya eras diputado local. Un diputado local también es activo en las cosas nacionales, ¿no? Al contrario, te vi calladito, ¿no? Y hasta ahorita que te conviene es cuando haces juicios de valor hacia donde te conviene. Un gusto saludarlos. Hoy viernes 19 de septiembre del 2025. Pues sí, se puso loco este panista frustrado Damián Cepeda. De verdad que sin argumentos quiere calificar el proceso estratégico que tiene la doctora Claudia Sheinbaum en el caso de Hernán Bermúdez Requena, calificado como el líder de la barredora, y prácticamente su impacto político nacional. Quiere hacer lo que le gusta a esa pobre oposición que están ya pues, prácticamente olvidados, intentando hacer una raja política que realmente es intrascendental, pero que comparto con ustedes la desesperación de estos voceros que realmente no les está funcionando su estrategia de descalificar a la doctora Claudia Sheinbaum. Así que veamos cómo se puso intenso este panista frustrado, Damián Cepeda. Lo vemos y lo comentamos. Al dar algunos datos, 14 miembros de o vinculados a la denominada barredora han sido detenidos en el gobierno de la Cuarta Transformación, bajo el gobierno de este movimiento en Tabasco y en el gobierno de la República. Cuentas congeladas por la UIF en el gobierno de la Cuarta Transformación. El inicio de la investigación se da en noviembre de 2024 por un gobierno de la Cuarta Transformación. Nosotros no estamos pidiendo que nadie nos aplauda. Yo he hablado aquí muchas veces en esta mesa sobre el tema de los valores que se han conocido como modelo obradorismo, pero los valores de este movimiento. Y yo creo que han sido correspondientes y la presidenta como cabeza del Estado mexicano ha sido correspondiente. Nadie está buscando el aplauso de la oposición, sabemos que no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque ellos finalmente están buscando cómo convertir esto en un tema político para sacar una raja política. Pero retomando lo que ha dicho Damián, sí, la corrupción se combate cuando se descubre, cuando se da, bueno, ¿por qué no hicieron nada en el sexenio de Calderón, en el gobierno, cuando no solamente hubo una denuncia, no fue Guacamaya Leaks, no. Aquí hubo una denuncia de un subsecretario de Estado, al que además despidieron y persiguieron. El general Entonces, Daguajara. Entonces, nosotros hacemos esto para hacer un contraste, porque finalmente, yo he hecho una reflexión, Leo, y la diré muy rápido. Lo que la oposición tiene contra nosotros es no solamente la búsqueda del poder que ellos creen que les pertenece, sino que nunca estarán conformes, porque finalmente yo insisto en que hay hasta cierto clasismo en este debate, porque para ellos solamente somos unos chairos que llegamos al poder y que les estamos arrebatando lo que fue un juguete para ellos mucho tiempo. Nuestro movimiento ha sido consistente y yo creo que no nada más la detención de Hernán Bermúdez, sino la posición de la presidenta como jefe de Estado a decir, aquí no vamos a proteger a nadie y tope hasta donde tope. Muy bien, Gibran. Arturo plantea casi como un absurdo el que se hubiera hablado que murió Hernán Bermúdez, como si no hubiera ocurrido la muerte de Sergio Carmona, operador de la trama de Huachicol, la muerte del marino que denunció eso en una carta que además, según el expediente de la Fiscalía, una muerte directamente relacionada con esa denuncia, sí, y las muertes en circunstancias extrañas de otros dos marinos, además de otras que se pueden sumar sin contar algunas que han sucedido en los cacicazgos en los estados, de las cuales solo evocaré el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, que fue asesinado por el Estado criminal encabezado por Rubén Rocha Moya. Pues la gran pregunta es qué tanto sabía Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador de Tabasco, luego secretario de Gobernación, de los vínculos que tenía Bermúdez Requena con la barredora, ¿no? ¿Por qué sí aplica en un caso cuando son los panistas y no aplica cuando son ustedes? O sea, eso los pone a ustedes, me parece, en un predicamento, viéndolo desde fuera, Arturo. A ver, yo debo reconocer que claro que es complejo. Sí. Por supuesto que no nos gusta que existan actos de corrupción dentro de gobiernos que representan un movimiento que ha luchado contra eso durante años. Sin duda es incómodo. Pero lo que sí resulta sobresaliente y valiente son las decisiones que ha tomado el gobierno de la transformación para que en lugar de ser comparsa, en lugar de esconder, ¿no?, los persigamos. Ahí está el caso de este personaje que efectivamente estará llegando hoy a nuestro país, que seguirá alimentándose una carpeta de investigación y en donde lo hemos dicho con toda claridad. Si hay más involucrados, tendrá que investigarse. Con pruebas, claro, sin linchamientos mediáticos. Porque a mí me parece irresponsable que Damián Cepeda venga aquí a decir que hay 5 gobiernos, por lo menos mencionó, que tienen vínculos con el narcotráfico. Así los mencionó. Yo siempre he dicho pruebas, Damián. Pruebas. Es bien importante dar pruebas, si no se convierte en un linchamiento mediático. Pero en algo hoy sí le voy a conceder la razón a Damián. Fíjate lo que hizo. Con su argumento para decir que era una política de Estado, que estuviera involucrado un secretario de Seguridad Pública,
ha reconocido hoy, Damián, que efectivamente hubo un narcogobierno de 2006 a 2012. Con el mismo argumento. Es decir, él acaba de decir, es que es imposible pensar que si estaba el secretario de Seguridad Pública del Estado vinculado con el narco, no fuera una política de Estado. Con el mismo argumento, Felipe Calderón, expresidente de este país panista, implementó un narcogobierno mientras fue presidente del país. Y por cierto, Damián, nunca te vi ni siquiera levantar la mano, nunca te vi ni siquiera denunciar, y ya eras diputado local. Un diputado local también es activo en las cosas nacionales, ¿no? Al contrario, te vi calladito, ¿no? Y hasta ahorita que te conviene es cuando haces juicios de valor hacia donde te conviene también. En el gobierno de Felipe Calderón, hoy sabemos que García Luna tenía esos nexos, porque lo encontraron culpable en Estados Unidos por unas declaraciones de unos narcotraficantes que, por cierto, dicen que financiaron a López Obrador. Los mismos narcotraficantes, ¿no? Pero bueno, ok, yo digo que pague, pero en su momento, pues si lo condecoraba Estados Unidos, pues, ¿no? Recibían al presidente en el Congreso de Estados Unidos con aplausos por el combate. Entonces, pues no había manera en ese momento saberlo. A diferencia de hoy, pero de todas maneras no lo defiendo, ¿eh? Claro que debería haber una investigación, Dios santo, si no entiendo por qué no la hacen. Para abajo, para arriba y para los lados. Porque un jefe cuando nombra a alguien o tiene responsabilidad penal, si sabía, o tiene responsabilidad política, sí aplica para quien sea, para López Obrador, para Calderón, y para el secretario de Marina, y para el secretario de Gobernación, y para quien sea. Así, para que así se habla. Luego, no sabían, dicen ahorita, nosotros los combatimos, por favor, hombre, los hicieron a los criminales. En 1999 fue el primer dato de este señor, secretario de Seguridad Pública de Tabasco, de ligas con el crimen. Después estuvo vinculado, apresado, en una investigación de asesinato. En 2006 salió. En 2019 está documentado que le avisan al entonces gobernador de los vínculos con el crimen organizado y aún así los nombra, ¿no? Luego lo hacen secretario de Gobernación, ese gobernador, lo dejan este personaje. Salen las filtraciones en 2022, lo siguen dejando de secretario de Seguridad Pública, siendo secretario de Gobernación de López Obrador, el entonces gobernador. Y hasta el 24 renuncia, y no renuncia por el tema de la barredora, renuncia por una ola de robos y violencia en su estado. Entonces, que hoy me vengan a decir, nosotros lo investigamos, por favor, ustedes, Morena, lo hicieron, lo solaparon y permitieron que se convirtiera en el líder del crimen organizado. Si hoy lo combate Sheinbaum, qué bueno, pero que sea sin freno, hasta donde tope, porque no es posible que haya sido solamente quien operó ese crimen. Esta situación es un tema donde los políticos tenemos que ponernos al frente y estar sujetos a la rendición de cuentas. Y yo creo que eso es lo que ha hecho Adán Augusto por los vínculos que le quieren hacer con este tema y lo que ha hecho la presidenta Sheinbaum al de frente contestar este asunto. Así se habla. Yo eso sí le diría a mi querido Damián, la presidenta no solamente ha dado un ejemplo de valentía, sino de transparencia, y están ahí los resultados, a diferencia de la oposición que dice, bueno, pues vamos a hablar del tema de la barredora, pero no vamos a hablar del Rancho Sacre, pero no vamos a hablar del tema de Felipe Calderón y si sabía o no y por qué no viene a México. Dicho eso, habría que decir que Adán Augusto está a disposición del escrutinio público y contesta sobre... sí, pero fíjate, y lo ha dicho también la presidenta, él estará a disposición de la justicia y así lo tendrá que hacer. Cuando decían que se había escondido y hasta inventaban que no se presentaban las sesiones, ahora yo estuve en esa permanente, él estuvo todo el tiempo al alcance de una entrevista y creo que eso habla de esto que yo estoy diciendo, de la rendición de cuentas. Dicho eso, los señalamientos a García Luna no son de hoy, no salen con el juicio que se le lleva en Estados Unidos, sino son, yo hacía ahorita referencia al exsecretario que hace mención de esto, pero eran no solamente estaba pues en la rumorología, había una denuncia formal y además todavía fue asesor de un gobierno priista. Se acabó el tiempo. Sí. Perdón. Hasta que no se detenga un personaje político de alto nivel que se necesitan para proteger estas redes criminales, el gobierno de Claudia Sheinbaum al respecto es menos que el gobierno de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto fue por Javier Duarte. O sea, todavía hay diferencias, no queramos hacer de cuenta que esto es o genera alguna superioridad moral de parte del gobierno actual. Nosotros sí aplaudimos a la presidenta Claudia Sheinbaum que vaya por los entramados de la política mafiosa, por el del huachicol fiscal, que me parece el más importante de ellos. Pero si es cierto que hay una voluntad de romper con esa continuidad de política mafiosa, tendremos que ir a un proceso de justicia transicional que vaya también por los políticos que protegen esas redes. Muy bien, pues nos queda una ronda más de conclusión. Yo, a diferencia de lo que opina Damián Cepeda, que siempre regatea, nunca dará un reconocimiento, siempre habrá un pero, siempre habrá un tema negativo. Esa es la actitud de Damián Cepeda. Yo me quedo mejor con lo que ha venido pasando con la aprobación de la presidenta. Y no lo digo yo, lo dicen las últimas 5 encuestas que se han publicado, en donde creció esta aprobación que en el programa pasado, donde yo participé, Damián decía, se está cayendo la presidenta. Fíjate, la gente le reconoce incluso que a pesar de las dificilísimas decisiones que se han tenido que tomar en el caso del robo de combustible, en el caso, por ejemplo, de la detención de este personaje, siempre hemos puesto por encima el nombre de nuestro movimiento, la lucha que hemos encabezado contra la corrupción, y eso me parece muy importante. También quiero mencionar que yo lamento mucho la hipocresía de la derecha,
Porque aquí vienen y se portan como santos, pero allá atrás, en las redes sociales, utilizan más de 76,000 bots para amplificar todas las noticias. La mayoría de ellas falsas. Fíjate, resulta que ahora hasta decían que a mí me habían revocado la visa hace 2 o 3 días y andaba por todos lados. Mañana estaré en San Diego visitando unas comunidades migratorias y con eso les voy a tumbar la mentira. Es parte de esta narrativa que construye la oposición, que es muy lamentable, y por eso, ¿no? Por eso incluso las mismas encuestas dicen que el 60% de los panistas aprueban a la presidenta Claudia Sheinbaum. Concluyo con esto. En Morena, operativos conjuntos, clausura de gasolineras, persecución de empresas fantasmas, detención de funcionarios. Así le dan el callado de hocico a Damián Cepeda, su narrativa, sus mentiras, cuando realmente conocemos que estas mentiras, que es muy constante de estos conservadores ultraderechistas, pues dicen que el huachicoleo nació en la época de Carlos Salinas de Gortari, están los priistas, y sí, nada más que ahorita la cosa es diferente, ¿sí? Tope donde tope, o hasta donde tope, es la narrativa y es la política de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Así que tranquilos, serenos, que todavía le falta mucho a esta historia, que estaremos comentando aquí en su canal Legión Política. Estaremos haciendo las investigaciones pertinentes para darle la nota precisa y no maquillada como lo hace Latinos, esos montajes que realmente dejan al descubierto su pobre periodismo. Amigos y amigas, gracias, muchas gracias infinitas por su poderoso like. Gracias también por compartir la nota. Del mismo modo, si aún no lo ha hecho, lo invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Les recuerdo que es totalmente gratuito, no cobramos un centavo, es totalmente gratuito. Yo soy Francis, nos vemos pronto. Adiós.